Les invito a buscar juntos en la palabra de Dios la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. En el capítulo 3, versículos 25 al 29, ya escuchábamos a Dios. Yo quiero leer el versículo 21 ahora en este momento. Dice la Escritura: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. El sermón de la mañana de hoy se titula Las naciones y el plan de Dios. Las naciones y el plan de Dios. Vamos a presentar en oración este tiempo. Nosotros te damos gracias, Dios. Somos una iglesia donde hay representantes de muchas naciones. 17 naciones en nuestra iglesia. Y somos un adelanto, Dios, de ese reino tuyo y de este plan tuyo para la iglesia de ser unos en ti para tu gloria. Aquí estamos, Dios, y queremos ser bendecidos por tu palabra. Y queremos rogarte, Padre amado, que lo que hoy aquí nosotros podamos aprender de tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo y sembrado en nuestros corazones espiritualmente para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, octubre, como escuchamos al principio, es el mes de la hispanidad en los Estados Unidos. Es octubre porque se recuerda que el 12 de octubre de 1492, pues Cristóbal Colón, al frente de 3 carabelas, bueno, una nave y 2 carabelas, llegó a estas tierras, a las tierras del Nuevo Mundo, a las tierras americanas. Así que, en ese sentido, gran nación. Estaba leyendo un artículo de una revista muy prestigiosa de la asociación Billy Graham, Christianity Today, que el 7 de marzo del 2023 publicó un estudio realizado por Lightwave sobre las iglesias bautistas hispanas en los Estados Unidos. Y sobre ese estudio que hizo Lightwave sobre las iglesias hispanas en los Estados Unidos, ellos dicen esto: mientras el cristianismo en general envejece y disminuye en los Estados Unidos, los creyentes hispanos están contrarrestando la tendencia, y a medida que la inmigración llega desde América Latina y continúa, los líderes de las iglesias tienen esperanzas para el futuro. O sea que el impacto que está teniendo y el aporte que están teniendo los hispanos a este país también es fuerte en el área de la fe. Y mientras ellos entienden que la fe cristiana en cuanto a los nacionales norteamericanos está disminuyendo, los hispanos están contrarrestando esa tendencia porque las iglesias hispanas están creciendo. Están creciendo y están siendo de impacto, especialmente también con los jóvenes de las iglesias hispanas. Ahora, no son solo los hispanos los que llegan a este país y lo hacen suyo. A este país llegan personas del mundo entero. Del mundo entero, posiblemente no haya un solo país del mundo donde aquí no haya alguien que lo pueda representar en esta nación. Es un país donde la diversidad cultural es enorme. Y usted sale y hay restaurantes de todo tipo de comida y personas de todo tipo se encuentran y de toda lengua y es increíble. Gente de todo el mundo ha venido a habitar acá. Ahora, nosotros cuando a los hombres en las naciones, cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que el plan de Dios era una sola nación, un solo pueblo. Dios puso al hombre en el Edén, Adán y Eva. Y el plan de Dios era que ellos se multiplicaran. La idea de Dios no era que ellos estuvieran solos viviendo allí. La idea de Dios era que se multiplicaran, así que se los dijo a sí mismo: creced y multiplicaos. Y la multiplicación había una lengua, había una relación con Dios, era un solo pueblo, o iban a ser un solo pueblo. El pecado de Adán trajo el primer inmigrante de la historia, Adán y Eva. Tuvieron que abandonar la tierra del Edén. Fueron expulsados, fueron desterrados y tuvieron que salir al mundo. Y ya ellos no tenían el origen, o sea, la patria original en la que fueron puestos. Perdieron eso. Después, Caín vuelve a pecar. Y la Biblia dice acerca de Caín en Génesis 4:2 que Dios le dijo a Caín: errante y extranjero serás en la tierra. Y ahí viene el segundo migrante.
Ahora Adán y Eva ya se han establecido en un lugar, han tenido sus hijos, pero Caín es ser desterrado. Tienes que irte de tu familia, tienes que irte de tu lugar, de tu cultura. Y él fundó otras ciudades que en este caso podrían ser así como naciones. Caín tuvo que irse. Después la Biblia nos cuenta en Génesis 11 la historia de la Torre de Babel, un poco de países, pero etnias. Hay países que dentro de ellos mismos tienen muchísimas etnias. Y esas etnias tienen una lengua. Y esa lengua es parte esencial de su cultura. Es lo primero que hace que ese pueblo sea un pueblo unido. Un pueblo unido. Y entonces, pues en el mundo en ese tiempo, todo el mundo hablaba una sola lengua. Pero sucedió que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice la Biblia que dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y dice, hagámonos un nombre. No queremos el nombre de Dios. No queremos lo que Dios nos ha dado. Queremos hacernos nuestro propio nombre. Y por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, pues tengamos nuestro propio nombre. Y cuando Dios vio la tierra, dice la Biblia, y la torre, la ciudad de la torre, Dios dijo, en las costas, en las ciudades grandes de China, y todos andaban vestidos como europeos, y le predicaban a los chinos que tenían una cultura diferente. Él dijo, no, así no vamos a ganar a estas personas. Así que él tomó una decisión radical. Decidió vivir como un chino más. Se cambió la ropa europea y se puso el batilongo largo, se dejó el pelo largo y se hizo una trenza. Se dejó las uñas largas, como las tenían ellos, y empezó a vestir con ese sombrerito. Y se fue a todo lugar a predicar. Los misioneros dijeron, está loco. Pero las misiones en el interior de China, que hizo Hudson Taylor, son famosas en la historia del cristianismo. Un hombre que decidió que esa cultura no había que quitarle su cultura. Imagínense lo rica que es la cultura china. Que quieran otros llegar y quitarle su cultura. Pues así, el pecado sigue creando hoy la división. Cuando una nación se considera mejor que otra, porque a los naciones atribulan a las naciones, cuando yo me siento poderoso y te voy a conquistar. Hoy, a pesar de creernos con muchos avances en derechos, sigue existiendo el dañino nacionalismo que nos lleva a creer que por ser ciudadano de tal país, soy superior al que nació en otro tal país. Y sigue habiendo de alguna manera un abismo de discriminación por motivos nacionales y regionales. Eso lo causa el pecado. El pecado. Ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Cuando veo, por ejemplo, este concurso de Miss Universo, veo que se sigue creyendo que la mujer más bonita es aquella que es juzgada según los criterios de belleza europeos. Pero hay culturas donde las mujeres gruesas son las atractivas. Y las mujeres delgadas dicen, son muy delgadas. Son muy delgadas. Y es así, cada cultura tiene su propia esencia y el cristianismo debemos defender la idea de que cada cultura tenga su espacio y nadie menosprecia a otro porque tenga una cultura u otra. Para nuestro Dios todos somos hijos de Dios y todos somos un solo pueblo. Así que tenemos una primera verdad histórica que es esa. No, me pasaron la página. La que tenía al principio. El pecado separó a los hombres en naciones. Ahora vamos al punto 2, que es ese que está ahí ahora sí. Cristo une a las naciones en un solo pueblo. Amén. No hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El linaje de Abraham no es que ahora somos israelitas, sino el linaje por la fe, un pueblo de fe. El Padre que no es por sangre, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso enseña la Biblia. Tito también nos da una lección de este tipo en el capítulo 2 del libro de Tito, versículo 14, cuando dice, porque se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 2:14, que me gusta mucho este pasaje, cuando habla
que los judíos y los gentiles, los judíos discriminaban a los gentiles en su religión y en su fe. A veces los gentiles eran perros, los no judíos. Pero dice la Biblia, el apóstol Pablo nos enseña, el Señor en esta palabra dice, porque Él, Cristo Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La iglesia, hermano, la iglesia es el pueblo de Dios, su lengua, abandonar sus comidas, su forma de vestir, su forma de ser, su forma de vivir para esto. Cuando llegué a este país, un amigo, a quien quiero mucho y creo que me dio un consejo de su son, pero yo no lo entendí y todavía no lo entiendo. Me dijo, si vas a pastorear una iglesia hispana, que tiene muchas personas, mucha cultura, tienes que trabajar en tu idioma, en tu lengua, para tratar de hacerlo neutro. Un acento neutro. Porque tiene un acento cubano, y el otro tiene acento colombiano, y el otro acento dominicano, y el otro el acento puertorriqueño. Así que hazlo neutro. Y yo dije, no, yo soy cubano. El que me quiera aceptar, que me acepte así. Me encantan esos acentos de lo que tienen, ¿no? Además, uno identifica a las personas mejor. El otro día conocí al padre de un amigo de mi hijo y dije, este es puertorriqueño. No me dijo una R en toda la conversación. Pero está bien, porque me ayuda a identificar tu cultura, tu expresión y respetarla y entenderla. Las personas también dicen, cuidado con las palabras que dicen, porque esta palabra que en tu país no está mal, en esta es una mala palabra. Pero yo creo que cuando, yo las evito, no las voy a decir, pero cuando la digo inocentemente, la persona que la está oyendo sabe que yo no estoy diciéndole en el sentido de ofender ni de decir una palabra incorrecta, sino sencillamente que en mi cultura y en mi lengua, esa palabra no está mal. No está mal, no está mal. Yo hasta un día aquí en una reunión dije una palabra y después, no vayas a repetir esa palabrota, pide perdón por esa palabrota. Es que los cubanos decimos esa palabra como algo normal en nuestro diálogo. Es un gigantismo, un tremendismo que usamos para expresarnos. Oye, ya esto es, y no lo voy a decir ahora, ¿no? Pero me dijeron, aguanta. Pero hermanos, nos reímos porque sabemos que la persona, de hecho nos reímos de esos chistes, cuando alguien dice una palabra, que oye, es esta palabra, pero en su país no lo es. Un día tenía un peruano en mi iglesia, y voy a decir lo que dije, ¿no? Había un ómnibus, y yo le dije, tienes que coger este ómnibus, y empezó a reírse, y yo dije la palabra que acabas de decir, tienes que montarte en el ómnibus, no digas esa palabra, porque esto aquí es una mala palabra para mí, yo no sabía. Pero a veces pasa así. Es una guagua, es un ómnibus. El cubano. Volví a decir otra palabra cubana. Pero los puertorriqueños también dicen guagua y los dominicanos también, ¿verdad? Ahí está, decimos guagua. Ustedes son los que no saben decir guagua. Tienen que decir bus, que es una palabra, eso es un anglicismo. Ahora, Cristo nos une. Ahora, Cristo no nos pide que nosotros renunciemos a nuestra identidad cultural. Cuando mis niños eran pequeños, especialmente Carlos Elías, tuvimos unas revistas donde era interesante, esas revistas, tendríamos que buscarlas nuevamente, que te ponían como Jesús con los niños. Entonces, por ejemplo, los niños montaban una patineta y como Jesús montando la patineta con ellos. Y una de las cosas era, dice, había una ilustración que estaba como Jesús riéndose mucho, y dice, Jesús riéndose, oyéndote hablar tu idioma y haciendo tus chistes. O sea, que Dios no es un policía que está ahí, sino que Dios se rió con nosotros ahora con esta broma. Ese es el Dios que tenemos. Dios no acepta la blasfemia, pero Dios sí acepta las culturas. Dios se acepta que de toda tribu, lengua y nación le adore. Dios acepta eso. Así que nosotros como cristianos en esta iglesia no tenemos un proyecto de transculturizar a la gente. No tenemos el proyecto de quiten las banderas, que ahora aquí nada más que hay una sola bandera, la norteamericana y la cristiana, y ustedes a partir de ahora adáptense a nosotros. No.
Queremos llegar aquí a una actividad como la que tuvimos el año pasado y comidas de todas los... Prueba esta, pastor, y mira, esto es lo que hacemos. Y ya estoy deseoso que haya otra para probar la comida de Neimi porque la otra vez me la perdí y me dijeron, te perdiste. ¿Qué es lo que hace Neimi? ¿Qué cocina él? Vaca. Y el ceviche y las empanadas que no sé de qué país son, porque no voy a meterme en bronca ahora con venezolanos y... ¿Son las empanadas o son las arepas? Las arepas. Las arepas colombianas o venezolanas. Son colombianas, dicen por allá. Entonces, eso es parte de nuestra cultura. No podemos arrancar eso. El Día de la Hispanidad para nosotros es un día de sano orgullo nacional. Y la pregunta es, ¿existe el sano orgullo nacional? Sí. ¿Qué cosa sería un sano orgullo nacional? Es ese sano orgullo que usted siente cuando alguien de su familia, voy a empezar por aquí, de su familia logra un éxito. Que un hijo suyo logre graduarse de la universidad o ingresar a un equipo de fútbol o ganar un premio importante y usted se para aquí, estoy feliz. Ese es un sano orgullo por su hijo, pero no solamente por su hijo, tal vez por alguien de su familia o por alguien de su pueblo donde usted nació, o alguien de la región donde usted nació, o del país donde usted nació, que logró algo. En estos días alguien puso en Facebook de un lanzador de Grandes Ligas de mi pueblo, Rolando Arrojo. Lo conozco la familia, somos amigos familiares, vive en Tampa. De mi pueblo, salió de allí, era un hombre noble del pueblo, una persona muy buena. Y era tremendo jugador de béisbol, bateaba muy duro y pichaba tremendo. Llegó aquí, jugó las Grandes Ligas. Ya llegó con más de 30 años, porque usted sabe, los cubanos, llegó en el año 96, creo que tenía como 33. Pero logró 7 años jugar en Grandes Ligas, jugó con Tampa, con Medias Rojas de Boston. Pero en una ocasión él tuvo que ir al bate y dio un jonrón. Y estaban poniendo ese video cuando dio ese jonrón y después de una línea. Y es que él era un gran bateador, pero en el tiempo de él tenías que elegir o batear o pichar. Ya no era como ahora que pueden hacer las dos cosas. Y yo sentí un sano orgullo de mi pueblo. No estaba mal. Ese salió de mi pueblo. Todos los pueblos tienen alguien que salió, pero si usted se entera ahora de que le dieron un premio Nobel de literatura, de física, a alguien de Puerto Rico, el puertorriqueño dice, mira, de mi pueblo. Y era de Río Grande, mira tú. Y se siente más feliz. Ese hay un sano orgullo nacional. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un sano orgullo nacional, pero hay un orgullo dañino. Y el orgullo dañino es, los mejores aquí son los cubanos. La comida cubana es la mejor del mundo. El orgullo nacional que hace creerte que tú eres mejor por pertenecer a un país que otro, por pertenecer a otro país. El orgullo nacional que hace que tú te creas que eres más civilizado por haber nacido en una ciudad que alguien que nació en un pueblo de campo. Porque el fatalismo geográfico es parte también de la discriminación. El creer que haber nacido en el norte es mejor que haber nacido en el sur. Desde el punto de vista no de oportunidades, sino desde el punto de vista de que eres mejor. En mi país, por ejemplo, si eres de La Habana, en mi país hay una frase que dice, La Habana es Cuba, Cuba es La Habana y lo demás áreas verdes. Y me dijeron uno de Puerto Rico en estos días, ¿cuál es de Puerto Rico? Ponce es Ponce y lo demás parking. Ponce es Ponce y lo demás es parking. ¿Dónde? A ver, ¿cómo es? Monte y Culebra. Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. O sea, si naciste en Caracas, Monte y Culebra. ¿Hay alguna otra frase? A ver, de otro país, por allá, a ver, Colombia, ¿qué dice? Cali es Cali y lo demás es Loma. A ver, por allá tengo otra. La capital de Dominicana es la capital y lo demás es Monte. Miren cuántas frases, ¿eh? Pero a veces nos reímos de esas frases, pero hay personas, y le digo por mi país, que creen que por haber nacido en La Habana, si tú naciste en el oriente, en Santiago de Cuba, tú vales menos. Y ese es el dañino orgullo nacional. Ese es el dañino, ¿eh? Es como yo nací en Lilliput, así que soy mejor que el de Blefuso. ¿Recuerdan Gulliver en el país de los enanos?
eran enanos. Y cuando él llegó allí, él era el gigante. Pero aquellos enanos se creían, tú eres gigante, pero mira, ayúdanos a conquistar la isla, porque aquellos son inferiores. Ustedes que son tan chiquiticos, ¿creen que otros son inferiores? Pasa a veces. Y por eso es satírica esa novela, escrita a propósito por un pastor cristiano. Queridos hermanos, Dios no hace discriminación de las personas para dañarlas. Saben que hay una parte positiva, o sea, la palabra discriminación tiene una área que no es dañina, que es cuando usted discrimina, o sea, usted dice esto sí, esto no. Cuando un hombre dice, yo no quiero casarme con una mujer que no es cristiana, sino con una cristiana, está haciendo discriminación, pero no negativa. Pero la palabra se ajusta ahí. A veces no queremos usar la palabra discriminación, porque suena siempre a algo dañino, a algo malo. Pero le llamamos mejor elección. Pero discriminar la usamos más para ofender, Hermano, la Biblia nos enseña que cuando vinimos a Cristo somos un solo pueblo. Dios quiere que seamos un pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios. Y nosotros aquí, la idea, vuelvo a decir, no es que por pertenecer al pueblo de Dios usted tiene que dejar su cultura, su comida, su expresión, la música que le agrada, sino al contrario, aportarla para que sea más diversa, más hermosa la alabanza, la comida, la vivencia, su idioma, su expresión, su acento. Es lindo delante de Dios y para esta iglesia, yo lo creo. Lo creemos, ¿verdad? Lo creemos. Nosotros tenemos hasta en nuestras banderas aquí, representación de hermanos nuestros, que el idioma principal de su país no es el español. De Haití, de Brasil, pero ellos están con nosotros porque hablan el español y están con nosotros. Y estamos felices, todos somos uno, Todos somos uno. Los cristianos debemos poner primero la realidad de que somos un pueblo de Dios, pero tenemos también que aceptar que dentro del pueblo de Dios, Dios ha recibido personas de toda tribu, lengua y nación, de toda etnia. Y la tercera verdad bíblica histórica es que en la patria celestial volveremos a ser una sola nación. El reino de los cielos vendrá, hermano. Amén. El Señor ha venido y allá en Apocalipsis se nos adelanta cómo va a ser cuando aquella Jerusalén descienda del cielo y todo lo demás. Desde el capítulo 5, la Biblia nos cuenta cómo en la adoración de los 24 ancianos y de los millares y millares de ángeles, en aquel momento, en el versículo 9 dice la Biblia, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. No queda nada fuera ahí, hermano. No hay algo así como que el Señor diga, los únicos que se van a salvar son los de este país no. Todos. El Señor ha redimido a personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. El Señor quiere personas de todo eso. Y por eso la Biblia nos cuenta después también en el capítulo 7, versículo de 9 al 12. Este pasaje tremendo de esta adoración, de esta multitud de personas vestidas de blanco, donde dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Primero leímos, el Señor ha redimido a personas de todo linaje, de toda tribu. Tribu es etnia, lengua, nación. Y etnia es más que nación, porque en una nación, como le dije, a veces hay muchas etnias. ¿Cuántas etnias hay en Colombia? Hay muchísimas, ¿verdad? En Brasil, muchas etnias. Incluso, no solamente estamos hablando en Europa, en un mismo país, España tiene gallegos, catalanes, vascos, tiene muchas etnias y con su idioma. Pues la Biblia dice, allí van a estar todos de toda lengua. Estas personas van a estar allí y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y la Biblia dice
y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Todos se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos, hermanos, todos adorando a Dios como un solo pueblo. Las bodas del Cordero, allá en el capítulo 19 de Apocalipsis se nos cuenta cómo va a ser ese momento espectacular de la boda del Cordero. En los versículos del 1 al 9 se nos cuenta, dice: después de esto oí una gran voz y una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ellas. Y dijeron otra vez: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia: y los 24 ancianos que vienen desde el comienzo, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron, y estaba sentado en el trono, al que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de las muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y la esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la boda del Cordero, donde la iglesia llegará de todo tribu, linaje, pueblo y nación. Y llegarán allí y nos uniremos al Señor para siempre como un solo pueblo. Y allá en el capítulo 21 de Apocalipsis, ya el cielo nuevo y la tierra nueva, dice la Escritura: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo y la primera tierra, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice la Biblia que él dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. Su pueblo, hermano. Su pueblo. El reino de Dios, la patria celestial, es volver al plan original de Dios, de un solo pueblo, una sola nación con Dios. La iglesia es un adelanto. La iglesia es un adelanto. Nosotros somos pueblo de Dios. Hermanos, el pecado separó a los hombres en naciones. Cristo une a los hombres en la iglesia como pueblo de Dios. Y este proyecto será capitalizado, llegará su momento cuando Cristo vuelva y lleve a todos los creyentes de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, y nos uniremos a Él. Nos uniremos a Él para siempre en el cielo nuevo y la tierra nueva como un solo pueblo para Dios. Si allí estamos unidos, empecemos a estar unidos aquí. Empecemos a ser un pueblo aquí. Empecemos a servir al Señor juntos aquí. Somos una iglesia de 17 nacionalidades. Quiero concluir. Y quiero nuevamente que las banderas lleguen a este lugar. Miren, hay algo interesante con Satanás, ¿saben? Voy a contarles algo de Satanás. Hay algo interesante con Satanás. Satanás anhela parecerse a Dios y trata de imitarlo. ¿Saben eso, no? Ahora, solo termina como un patético y falsificador, ¿saben? Pero lo trata de imitar. Satanás es el envidioso de Dios. Él ve que Dios es adorado y él quiere ser adorado. Satanás ve cuando Dios es poderoso y él quiere ser poderoso. Satanás ve a Dios reinar y él quiere reinar, incluso por encima de Dios. Él dice: subiré a lo alto y seré más grande que el Altísimo. Satanás, cuando quiere ser como Dios, se queda sin ideas propias. Por eso trata de copiar a Dios. Trata de copiar a Dios. Pero no lo copia
en su bondad, en su santidad, sino para su propia exaltación en aquellas cosas que ve que Dios es exaltado. Él quiere exaltación y provecho, Satanás. Ahora, que mientras Dios busca adoradores para que los hombres se enfoquen en su salvación, su provisión y su bendición, Satanás busca adoradores para alimentar su orgullo personal. Mientras Dios usa su poder para crear maravilla, orden, perfección, para salvar con suficiencia, Satanás quiere poder para destruir, crear desorden y condenar. Recuerden con Job, quería destruirlo, quería poder para destruirlo. Mientras Dios reina para mantener el orden, establecer su perfecta justicia, proteger a su creación y a su pueblo, Satanás quiere reinar para someter y esclavizar. Así que, en conclusión, un adorador de Dios es enriquecido, un adorador de Satanás es empobrecido. El poder en manos de Dios es maravilla sublime, en manos de Satanás es destrucción y caos. El reinado en manos de Dios es justicia total, en manos de Satanás es injusticia total. ¿Y por qué digo todo esto? Lo digo por esta razón, y es que el diablo, este señor sin ideas propias, tratará al final de los tiempos de copiar la idea de Dios de un solo pueblo, de una sola nación, y durante los 7 años de la gran tribulación, él estará diciendo a la gente una sola lengua, un solo gobernante, una sola moneda, una sola religión, una Trinidad divina. La Trinidad diabólica, ¿verdad? El anticristo, la bestia y el falso profeta, copiando a Dios, tratando de engañar a las personas con esta idea de una sola nación. Usted oye ahora la agenda 2030 esa, que ya está fracasada, porque eso lo crearon en el 2015 y ya estamos en el 25 y nada. Al contrario, hay más guerras, más problemas desde que organizaron eso, pero las Naciones Unidas eso suena perfecto, todos unidos, los pueblos, unos mismos objetivos, unas mismas cosas. Ese es el plan diabólico de unidad falso, que es una copia de Dios, pero una falsificación vulgar, grotesca, de un mal falsificador. Ahora, lo increíble es que aunque las falsificaciones satánicas son patéticas, los únicos que se pueden dar cuenta de que así lo son aquellos que tienen la luz verdadera. Solo los que tienen la luz verdadera, hermano, van a darse cuenta que el plan de Satanás es un mechero de petróleo lleno de hollín, de mugre y de tine. Lamentablemente, vengan las banderas, por favor. Lamentablemente, muchos se van a dejar engañar por esa falsa unidad, esa falsa nueva era, esa falsa nación. Vengan las banderas, vengan. Esa falsa nación, ese falso gobernante y ese falso Dios que quiere ser Satanás. Pero los hijos de Dios, adoptados por la sangre del Cordero, sí viviremos en la presencia del verdadero Dios como un solo pueblo. Aquí tenemos otra vez las banderas, todas las naciones, y en el centro, aquí está la bandera que nosotros tenemos como la bandera del cristianismo. Y aunque hay diversidad de pueblos, todos estos pueblos, Dios quiere que estén unidos en un solo pueblo. Mientras Satanás tratará de falsificar y tratará de engañar, nosotros tenemos la verdad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo en santidad. Y cuando allá en Apocalipsis habla de este pueblo de Dios, habla de un pueblo santo, de un pueblo de personas santas, de un pueblo de personas redimidas. Ese es el pueblo de Dios. Únanse, por favor, ahí. Todos tenemos, hermano, nuestra cultura representada por estas banderas. No renuncie a ella, pero esté agarrado del pueblo de Dios, que es la iglesia. Y no se deje engañar por Satanás, por la falsa mentira, porque él es un falsificador, promoviendo una unidad, una lengua, una moneda, un gobierno y una Trinidad falsa. Acojámonos a la verdadera nacionalidad de Dios, del reino de Dios, del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, porque todos somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Todos vamos caminando hacia la ciudad celestial, donde está Cristo.
donde nosotros estaremos. Hoy la iglesia es el anticipado de ese almuerzo celestial. Hoy por Cristo somos un solo pueblo. Somos un pueblo, una familia en Dios, una familia en Dios. Y seremos una sola nación bajo su reino, para su gloria.